queridísimos hijos, llamados míos todos hermanos en el Señor, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Parábola de la buena semilla y la cizaña. Corresponde al rito extraordinario latino que ordinariamente venimos celebrando. Esta parábola, contada por el mismo Señor, nos dice, como bien sabéis, que un hombre sembró buena semilla en su campo. Pero de noche, mientras dormían los hombres, o sea, los labradores o los cuidadores, vino un enemigo suyo y sembró cizaña en medio de la buena semilla. Con el tiempo, al nacer la buena semilla o al nacer el trigo, nació y apareció también la cizaña. Entonces fueron los labradores a contarle al amo: Amo, ¿acaso no sembraste o no sembramos buena semilla en el campo? ¿Cómo es que aparece ahora cizaña? Y el amo dijo: esto lo ha hecho algún enemigo mío, un hombre malo. Pues ¿quieres entonces que cortemos la cizaña a fin de que el trigo crezca lozanamente y sanamente? No, porque entonces podríais perjudicar también al trigo. Dejar que crezcan juntos, y llegado el momento de la siega, cortaremos la cizaña, la separaremos y la echaremos al fuego, mientras que el trigo lo recolectaremos y lo guardaremos en el granero. La parábola no resulta demasiado difícil de entender. Realmente los cristianos vivimos en una sociedad en el mundo, mezclados, puesto que somos ciudadanos del mundo, mezclados en él y mezclados con toda clase de personas, unos buenos, otros malos, algunos creen en Dios, otros no creen, otros son partidarios de la vida cristiana, otros indiferentes, otros francamente enemigos. Pero los verdaderos discípulos de Jesucristo, los verdaderos cristianos, se ven obligados a vivir en una sociedad que ordinariamente le es hostil. El trigo ha de crecer en medio de la cizaña, con frecuencia ahogado y angustiado por la misma cizaña. Claro que todo ello se debe, como dice la misma parábola, al descuido de los labradores, porque todo ocurrió, la siembra de cizaña, mientras ellos dormían. Como dice el texto, donde dormiren homines, mientras dormían los hombres, llegó el enemigo y sembró la cizaña. Estos hombres, que son los cuidadores, que son los que han de cuidar del campo, el trigo de Dios, son los pastores de la Iglesia, como fácilmente se puede comprender. Si los pastores se duermen o se descuidan, si bajan la guardia con respecto a la vigilancia sobre el ganado, sobre el rebaño, cuidando de los peligros que lo amenazan por todas partes y conduciéndolo a buenos pastos, si los pastores, declinan o deponen sus deberes y se descuidan, se duermen, como dice la parábola, entonces nada tiene de extraño que el enemigo malo siembre cizaña en medio de la buena semilla y el mal aparezca y crezca junto al bien e incluso con peligro de ahogarlo y sofocarlo. Pero más triste es todavía, como ahora estamos presenciando, queridísimos míos, con gran pena y con gran dolor, cómo no, que no solamente los cuidadores se duermen y ya se han hecho caso omiso, han descuidado la guardia a la que tenían de llevar a cabo, sino que incluso se han convertido también en sembradores de cizaña, ellos a su vez. Es posible que los pastores de la Iglesia se conviertan a su vez en sembradores de cizaña. Es posible porque lo estamos viendo, lo estamos comprobando cada día, sembrando falsas doctrinas, sembrando confusión entre los fieles, descuidando la vigilancia con respecto a los males que los pueden acechar, sin proporcionarles buena doctrina, buenos pastos, etcétera, etcétera. Son los malos pastores que no solamente han descuidado sus deberes de guardianes, sino que ellos mismos a su vez se han convertido, triste decirlo, duro es pronunciarlo, pero es la verdad, se han convertido a su vez en sembradores de cizaña. Hoy en día la Iglesia está llena de malos pastores que conducen a los fieles por errados y equivocados caminos hacia la perdición.
El caso es que, como el trigo en medio de la cizaña, los verdaderos cristianos, los hombres y mujeres de buena fe y de buena voluntad, los verdaderos discípulos de Jesucristo, se ven obligados a vivir en medio de una sociedad que es enteramente anticristiana. Y no ya una sociedad como tal sociedad, sino incluso aún dentro de la misma Iglesia, se ven obligados a formar parte de ella y a vivir en ella, cuando esta misma, la Iglesia, en frase del mismo Papa Pablo VI, ha sido invadida por el humo de Satanás. La frase, como digo, es del mismo Papa Pablo VI. Decir que la Iglesia en estos momentos se encuentra invadida por el humo de Satanás no es ninguna exageración, ni se nos puede sacar a una inventiva de mala voluntad. La frase es del mismo Papa Pablo VI. En la Iglesia se ha introducido el humo de Satanás, y con el humo de Satanás la oscuridad, la confusión, la iniquidad, la mentira y el engaño a los fieles. Una Iglesia y una sociedad en las que imperan la confusión y el engaño. Multitud de fieles viven engañados, unos sin saberlo, bueno, la mayoría de ellos sin saberlo. Sin saberlo han cambiado de religión, porque la que están viviendo no es realmente la religión católica. Y otros a sabiendas, porque con la nueva teología y con la nueva moral se encuentran más a sus anchas. Pueden hacer según sus caprichos, pueden obrar según sus apetencias, pueden seguir sus propias pasiones. El pecado prácticamente ha dejado de existir. Las normas morales han sido arrinconadas en algún desván olvidado. Cosas que siempre han sido condenadas por la Iglesia como contra la ley natural, contra la ley divina, como pecaminosas y como inicuas, hoy día no solamente se consideran como cosas lícitas y normales, sino como dignas de aplauso y merecedoras de ser difundidas y estimadas por unos y por otros. Hoy en día, en esta sociedad, en esta Iglesia difícil, queridos míos, en la que por voluntad de Dios estamos viviendo, aunque la gente no lo sepa, porque no lo suele saber, porque la gente, por desgracia, carece, los simples fieles carecen de la formación suficiente para ello, pero los que por la gracia de Dios, o porque así lo ha querido Dios, estamos constituidos, aunque seamos humildísimos y los últimos entre los pastores, y no tengamos papel relevante alguno. Sin embargo, constituidos como vigilantes en la Iglesia, nos damos cuenta de que en ella se está practicando la política del paso a paso o del poco a poco. Del paso a paso o del poco a poco, porque así es como se lleva a la gente hacia el abismo, así es como se induce a la gente a la confusión, así es como se consigue que la gente cambie de creencias e incluso llegue a adoptar posturas, actitudes e incluso a llevar a cabo cultos enteramente extraños y ajenos a las enseñanzas que siempre ha practicado, predicado, mantenido y sostenido la Iglesia Católica. Hablo de la política del paso a paso y del poco a poco, porque así se evitan los sustos, las impresiones alucinantes, y la gente pues se va adormilando y anestesiando poco a poco, sin darse cuenta del camino por el que están siendo introducidos. Por ejemplo, ahí tenemos el caso del que hemos hablado de tantas veces, de la píldora anticonceptiva. Se empezó diciendo que el problema estaba bajo estudio, cuando es claramente contraria a la ley natural y a la ley divina, porque va contra todos los preceptos y exigencias de la misma naturaleza humana. Que el problema estaba bajo estudio, y bajo estudio, según se dijo, pasó luego en 2 años. La gente, puesto que estaba bajo estudio, pues interpretó, no sin falta de razón, que al menos no era algo intrínsecamente malo, y puesto que era dudoso en cuanto a su maldad, pues que se podía utilizar. Y la gente se utilizó. Cuando apareció la encíclica Humanae Vitae del Papa Pablo VI, diciendo lo que tenía que decir, como no podía decir otra cosa, que iba contra el derecho natural, contra la ley natural y contra la ley divina,
que no se podía utilizar, pues todo el mundo estaba ya acostumbrado a utilizarla, y además por toda la Iglesia se levantó una gran campaña en contra de la encíclica, en contra de las enseñanzas de la Iglesia, campaña a la que nunca se puso coto. Y por lo tanto, pues tal campaña siguió adelante, cobró auge, fomento, y se extendió por todas partes. De la píldora anticonceptiva se pasó, como hemos dicho también otras veces, a la teoría de la paternidad responsable. Se dejó de creer en la actitud de la providencia, que siempre nos ayuda, que ayudaría a los casados, a los matrimonios, en la procreación de los hijos, en el mantenimiento de los hijos, en la educación de los hijos. Como decía Jesús nuestro Señor, lo hemos repetido tantas veces: si vosotros que sois malos, cuando vuestros hijos os piden pan, no les dais una piedra, sino que les dais pan, o cuando os piden un pez, no les dais una serpiente, sino que les dais un pez, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, que es un Padre bueno, no os dará lo necesario, todo lo que necesitéis. Él que viste a los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo, los lirios del campo que no trabajan ni hilan, y las aves del cielo que no guardan graneros ni recolectan, y sin embargo a unos y a otros los viste y los alimenta. Pues ¿cómo vuestro Padre va a dejar de alimentaros y de cuidaros y de daros lo que necesitéis? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, decía Jesús, y todo lo demás se os dará por añadidura. Son palabras del Señor, en las que nunca hemos terminado de creer. Pero eso fue sustituido porque al fin y al cabo suponía una fe y una confianza en Dios y una creencia sincera en las palabras del Evangelio. Fue sustituido por una racionalidad, el pensamiento puramente humano, racionalista, calculador, medidor, que no llega más allá de lo que es capaz de concebir, que no es mucho. Y entonces se introdujo la idea de que son los padres los que tenían que calcular los hijos que habían de tener o que no habían de tener, porque al fin y al cabo los hijos siempre suponen pues una molestia, un sacrificio, hay que criarlos, hay que educarlos, hay que formarlos, suponen siempre un sufrimiento feliz, porque los hijos son una bendición de Dios, la mejor bendición, la más hermosa que Dios puede concederle a un hombre y a una mujer que han contraído matrimonio. La bendición a la humanidad, el que Dios quiso hacer que el hombre fuera partícipe suyo en la obra de la creación, y más de la creación del hombre, de los otros seres humanos. Pero todo eso fue olvidado por completo. Y entonces entró la idea, fue como se admitió la idea de la paternidad responsable. El fin principal del matrimonio ya no era la procreación y la educación de los hijos, sino que era el amor entre esposos. Y de ahí se pasó ya a todo, a los anticonceptivos, etcétera, etcétera, y en definitiva, como hemos dicho en otras ocasiones, al mismo aborto. Que la Iglesia se haya llegado a admitir, por ejemplo, clara y rotundamente el divorcio, aunque con otro nombre, es algo que está a la vista y al alcance de todos. También en esto se ha procedido caso por caso y paso a paso y poco a poco, para evitar sustos y contratiempos. Primero, los casos de nulidad pues se concedían con cuentagotas, eran rarísimos, muy especiales y muy peculiares. Después se fueron concediendo con más profusión y con más frecuencia. Y al final se abrió la mano por completo, y como hemos dicho otras veces también, basta. Hoy día cualquiera que se pueda divorciar, pues no tiene más que ir a la parroquia vecina, cerca de su casa, solicitarlo, y en pocos días y con muy poco gasto se encuentran completamente divorciados. No se llama divorcio, pero es divorcio. Y como hemos dicho muchas veces, las cosas no cambian de esencia porque cambian de nombre. El aborto, no porque se llame interrupción del embarazo, deja de ser aborto. Esta es la verdad. Hoy día vivimos en esta confusión, un mundo difícil y una iglesia más difícil todavía, aunque la multitud de fieles no se dé cuenta. Y eso incluso lo hace la situación mucho más grave, porque no se dan cuenta, porque viven anestesiados, viven engañados, no saben a dónde se les conduce.
Estamos viendo, por ejemplo, a propósito de las campañas del poco a poco, de ir preparando a la mentalidad de la gente para que al final lo acepte todo, hace pocos días un grupo de 144 teólogos alemanes han elevado un escrito muy fuerte y muy claro y contundente a la Santa Sede, exigiendo la anulación del celibato eclesiástico obligatorio, el hecho de que los sacerdotes tengan que permanecer célibes, exigiendo que se reconozca los matrimonios homosexuales, exigiendo que se implante el sacerdocio femenino, exigiendo que se admita el matrimonio para las personas que han alcanzado o han conseguido el divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Exigiendo que los obispos sean elegidos por el pueblo y no sé cuántas cosas más. Lo más grave es que el manifiesto de estos 144 teólogos alemanes, que según se dice hubieran sido muchos más los que hubieran firmado, pues ha sido acogido benévolamente y refrendado por todos los obispos alemanes. Por todos los obispos alemanes. La cosa no tendría más relevancia si no formara parte de una campaña orquestada y muy bien organizada con el fin de suprimir primero y ante todo el celibato eclesiástico. El hecho de que los sacerdotes consagren su castidad, su virginidad a nuestro Señor por completo, primero para darle a Dios enteramente su corazón, para practicar y vivir un amor perfecto, y segundo para poder dedicarse íntegra y plenamente a las almas, porque como decía el apóstol San Pablo, el que está casado atiende a los deberes de Dios y tiene que atender también a los deberes de su mujer, a las cosas que contentan a su mujer, y se encuentra dividido. Y lo mismo la mujer casada, tiene que contentar a su marido, además de atender a las cosas de Dios, y se encuentra dividida. En cambio, el sacerdote católico, el sacerdote cristiano, entrega su vida por completo al Señor. El amor perfecto supone una entrega perfecta y total. Pues bien, esto se quiere eliminar. Se dice que es que no hay sacerdotes, que es que dada la escasez de sacerdotes hay que admitir a los sacerdotes casados. La campaña de abrir la puerta a los anglicanos con sus pastores casados y convertirlos en sacerdotes de la Iglesia Católica y por lo tanto casados también, puesto que ya estaban casados, es una campaña que forma parte de todo este conjunto de cosas que tienden a mentalizar al pueblo cristiano para llegar a la supresión del celibato eclesiástico como obligatorio. Y esto ocurrirá indefectiblemente. Yo lo anuncio sabiendo lo que digo e imponiendo bajo toda mi responsabilidad. Acabará aprobándose como tal. A mí me parece que la solución a la escasez de sacerdotes no pasa por este camino de suprimir el celibato eclesiástico. Yo a veces pienso que si se hiciera una consulta acerca del mejor procedimiento para aliviar la escasez de sacerdotes, si se hiciera una consulta entre diversas personalidades, individuos y sociedades, el demonio, sin duda ninguna, que hubiera aportado como solución al caso esta precisamente, la supresión del celibato eclesiástico, cosa que Satanás ha odiado desde siempre y por siempre. Una vez que la Iglesia quede privada de esa joya esplendorosa, cual es la del celibato de sus sacerdotes, la Iglesia seguirá siendo la Iglesia, y los sacerdotes seguirán siendo sacerdotes, pero ese brillo, esa joya magnífica, maravillosa, refulgente, habrá dejado de existir. Y es todo prepararlo, todo responde, porque nadie ha desmentido a los teólogos alemanes ni a los obispos alemanes. No se ha oído ninguna voz desde las altas esferas de la Iglesia desmintiendo las exigencias de tales individuos y de tales obispos, no, en absoluto. Porque, a mi entender, todo forma parte de la misma campaña del paso a paso y del poco a poco. Ahí está. Lo mismo pasa con la solución del ecumenismo.
Se dijo que la única iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Eso es lo que el magisterio enseñó durante 20 siglos. La Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica y solamente la Iglesia Católica. Fuera de la Iglesia Católica, se decía, existen vestigios de iglesia, restos de iglesia, restos que son ruinas, que de alguna manera pueden servir para la salvación de algunos que tienen buena voluntad, escasos siempre. Tales vestigios que se decía que significan restos, ahora han sido convertidos en elementos de verdadera iglesia. La iglesia católica ya no es la única iglesia verdadera y la única iglesia fundada por Cristo, es una más entre otras muchas iglesias, también cristianas, a las que se les concede y se les considera el carácter de tales iglesias cristianas. Se empieza poco a poco y se va abriendo la mano para llegar a la conclusión de que todas las iglesias, incluidas las que no creen en Cristo, incluidos los cultos de los vudús africanos o americanos, también son en caminos de salvación. Luego están las muchísimas publicaciones que infestan las mentes de los cristianos cada día y no son denunciadas, o son denunciadas tarde, mal y nunca. Sale un libro en contra de la realidad y de la historicidad de Jesucristo y a lo mejor es denunciado a los 5 a 10 años de haber salido el libro, cuando ya todo el mundo lo ha leído. En esa situación nos encontramos. Por eso lo decía al principio, no ya que los guardadores o que los hombres de la finca en la que se había sembrado el trigo se hubieran dormido. No, es que ellos mismos son los que andan sembrando la cizaña. Claro, que muchos que me vieran dirían que yo soy un derrotista, que yo soy un agorero, que soy un exagerado y que incluso que estoy loco. Bien. Pero estaremos locos y seremos agoreros, pero algunos de los que están aquí, que están presentes, que están escuchándome y que están camino del sacerdocio, algún día, pasados los años, llegarán ellos a su vez a ser sacerdotes. Y cuando lo sean y pasen años y hayan sufrido por las almas y por Jesucristo y por la Iglesia, y hayan pasado experiencias duras, y hayan sufrido hasta el derramamiento de sangre, como decía la Biblia, porque en la lucha contra el pecado aún no habéis resistido hasta la sangre. Cuando pasen años y ellos mismos a su vez sean sacerdotes, comprenderán los sufrimientos de un anciano sacerdote como soy yo, ya muy anciano, que ve cómo las masas de fieles van conducidas al abismo sin darse cuenta, a un abismo de perdición. Digo que van conducidas y engañadas porque ir conducidos hemos de ir todos, que al fin y al cabo somos miembros de la Iglesia y los pastores, corruptos o no, son los pastores. Y todos hemos de ser conducidos. Pero esta minoría que somos los que nos damos cuenta por la gracia de Dios, somos conducidos bajo el engaño. En cambio los demás son conducidos engañados. Nosotros no somos engañados. Nos dejamos conducir porque es nuestra misión dejarnos conducir. Pero sabemos que estamos bajo el engaño. En cambio la multitud de los fieles, tantos de buena voluntad, y tantos que sinceramente buscan a Dios y desearían ser buenos, son conducidos engañados hasta un abismo. Y nosotros no podemos hacer nada aparte de rezar y llorar. Y eso en un corazón sacerdotal, y más si es anciano como yo, es demasiado, terriblemente lacerante y doloroso. Estaremos locos, estaremos engañados, seremos agoreros y seremos lo que sea, pero estamos delante de Dios y estamos diciendo la verdad. Y aquellos que tengan buena voluntad y que realmente busquen a Dios serán conducidos por el Espíritu hasta la verdad completa, como dice Jesucristo en el Evangelio. Los que tengan buena voluntad y no amen la mentira y no hayan pactado con la mentira, no se dejarán engañar y descubrirán la verdad. Quizá algunos se podrían
Podrían preguntarse, nosotros mismos lo podemos hacer, ¿por qué el dueño de la finca permitió que el trigo creciera junto con la cizaña? ¿Por qué no mandó a sus labradores para que inmediatamente cortaran la cizaña a fin de que el trigo creciera con lozanía y con comodidad y llegara a sazonar en su fruto? ¿Por qué permitió que la cizaña creciera junto con el trigo? Esa misma pregunta se la podríamos nosotros formular a Dios nuestro Señor. Señor, ¿por qué permites que la cizaña conviva con el trigo? O que el trigo nos veamos obligados a convivir con la cizaña. ¿Por qué los cristianos han de estar mezclados con el mal? ¿Por qué han de formar parte de una sociedad que es inicua, que es absolutamente anticristiana? Con lo fácil que a ti te sería separar a unos de a otros, aclarar las situaciones, hacer ver la bondad o la maldad de las personas. Es necesario que el trigo crezca con la cizaña. Dios no hace nunca las cosas al azar, no las deja nunca al albur, no obra porque sí, obra siempre con su infinita sabiduría y con su no menos infinita bondad. Es por nuestro bien. Fijaos que si el trigo no creciera junto con la cizaña, no se vería nunca en una situación difícil, comprometida, dura. Si nosotros no hubiéramos de convivir en medio de esta sociedad engañadora o engañada, que es conducida adrede hasta el abismo, con peligro de que nosotros mismos en cualquier momento nos dejemos engañar y seducir, si no se nos diera la ocasión, si no se nos brindara la oportunidad de tener que luchar y de tener que sufrir, en una palabra, si no pudiéramos sufrir, si no tuviéramos que sufrir, no tendríamos la oportunidad de gozar y de ser felices, porque el cristiano, el discípulo de Jesucristo, llega a la perfecta alegría a través del sufrimiento, a través de la negación e inmolación de sí mismo, a través de compartir no solamente la vida de Jesús, sino también sus sufrimientos y sobre todo su muerte. Es algo que nos tienen que envidiar los mismos ángeles, los cuales fueron sometidos a una prueba, pero no sufrieron por Jesucristo. A nosotros se nos ha brindado la oportunidad de sufrir con Él, con Jesús, de compartir su vida y su muerte, y de hacernos merecedores de la corona que hemos de recibir en el cielo. Se nos da la oportunidad de vivir la virtud teologal y maravillosa de la esperanza cristiana. Se nos da la oportunidad de creer firmemente en las promesas y por lo tanto en la persona de Jesucristo, que fue el que nos las hizo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. No temáis, mi pequeño rebaño, porque se ha complacido mi Padre Celestial en daros el reino. ¿Por qué tenéis miedo si estoy yo con vosotros? Yo os dejaré mi alegría y nadie os la podrá arrebatar. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. ¿Acaso pensáis que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso pensáis que Dios se va a demorar demasiado y no va a acabar haciendo justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? La esperanza, la fe, la creencia en las promesas de Jesús es la creencia, la confianza y el amor puesto en su persona. Confiamos en lo que nos dice una persona cuando la amamos. Y la vivencia en medio de la cizaña, que nuestra vida haya de transcurrir de esa manera, es la oportunidad que Dios nos da de que convivamos con Cristo, que participemos de su destino, y al final que se hagan realidad en nosotros las palabras del apóstol San Pablo. Así como fuisteis todos vosotros bautizados para participar en su muerte, así de la misma manera también participaréis algún día de su resurrección gloriosa.